humanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es buena y es viva. Y tu palabra, Señor, refresca nuestros corazones y nos recuerda a Cristo y a este crucificado a nuestro favor. Señor, bendice tu palabra, que haga de bien a nuestros cuerpos en el día de hoy, que nuestra mente y nuestros corazones sean informados de Cristo y que nosotros, Señor, podamos salir allá afuera a comunicar tu palabra a otros. Señor, que el Evangelio profundice y cale cada día más en nuestros corazones. Sé con este predicador, Señor. Tú sabes que no soy digno. No tengas en cuenta, Señor, mis pecados ni mis faltas, y tampoco las de tu pueblo, sino que solamente Cristo sea glorificado y que nosotros menguemos. Que Cristo sea exaltado, Señor, porque nosotros solamente somos instrumentos tuyos. Gracias una vez más. Sé con tu pueblo en esta mañana y, Señor, ayúdanos. En ti solo confiamos. Perdona nuestros pecados en Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el comentario al libro de los Gálatas que haría Calvino, Calvino escribiría lo siguiente refiriéndose al versículo 17 de esta porción. El versículo 17, que ya lo leímos hace un instante, Calvino diría esto: si la herencia dependiera de la ley, la promesa quedaría abolida. Pero Dios afirma que la dio por promesa. Por tanto, la ley no puede anular la gracia. Calvino enfáticamente dice: la ley no puede anular la gracia porque Dios ha dado esta promesa por gracia y la ha dado anterior a la ley. El título de esta mañana es el mismo de hace 2 domingos: Cristo, la simiente prometida, continuación. Y la idea principal sigue siendo la misma que tuvimos hace 2 domingos. La salvación descansa en la promesa irrevocable de Dios cumplida en Cristo, no en la ley. Por lo tanto, nuestra esperanza está segura únicamente en Jesús. Voy a repetirlo para aquellos que no pudieron captarlo la semana última que estuvimos predicando sobre esto. La salvación descansa en la promesa irrevocable de Dios cumplida en Cristo, no en la ley. Por lo tanto, nuestra esperanza está segura únicamente en Jesús. Como ya vimos el primer punto hace 2 domingos, vamos a ver los últimos 2 puntos que fueron el 2 y el 3 en la última predicación, pero hoy serían el 1 y el 2. La promesa fue hecha a Abraham y a sus simientes, es el primer punto de hoy, Cristo. Y la segunda o el segundo punto: la ley no anula la promesa, la herencia es por gracia. En el primer punto estuvimos viendo cómo el pacto de Dios es firme e inquebrantable. El pacto que Dios ha hecho siempre firme e inquebrantable, porque Dios no miente, Dios no puede mentir y Dios todo lo que dice lo cumple. Vamos a resumir brevemente lo que vimos en la predicación pasada. En el punto número 1 dimos una pequeña introducción del punto número 2, pero no avanzamos, por eso es que queremos retomarlo en el día de hoy. Primeramente, que la promesa nace de la iniciativa soberana de Dios
que fue establecida en este pacto que ya dijimos que es firme y es inquebrantable. Número 2, que la promesa anuncia una simiente que es específica, y esta simiente que es específica es una simiente que es victoriosa, porque esta simiente derrotaría a Satanás, derrotaría a la serpiente. Y la promesa establece el inicio del pacto de gracia, establece para los hombres el inicio del pacto de gracia. Y aquí no estoy hablando de la promesa hecha a Abraham, sino la promesa de Génesis 3:15. El hermano José en la predicación anterior, el domingo pasado, estuvo hablando un poquitico de los pactos y habló del pacto de redención o pacto eterno, explicó un poquitico sobre ello, el pacto de obras, el pacto de gracia, pues cuando Dios promete a Adán esta simiente que iba a derrotar a la serpiente, Dios está estableciendo con los hombres este pacto de gracia. Dios está tomando la iniciativa y el hombre solamente recibiendo por gracia lo que Dios le está dando. En la historia nosotros sabemos que el cumplimiento de este pacto de gracia es el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Cristo, el pacto hecho en la sangre de Cristo en la cruz, cuando Cristo muere bajo la ira de Dios y muere por nuestros pecados. Cristo ahora ha establecido el nuevo pacto, que es el cumplimiento histórico de este pacto de gracia que Dios dio por gracia, salvación a Adán, y prometió que un día la simiente vendría y escarcharía la cabeza de Satanás. Vamos a desarrollar entonces este primer punto. La promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, y como ya estamos hablando de que antes de la promesa que se le hizo a Abraham, Dios le hizo una promesa primaria o una promesa introductoria a Adán cuando Adán pecó. Todas estas promesas que nosotros vemos a través de toda la Biblia están hablando, comunicando cómo Dios iba a traer su simiente a través de la historia, a través de Israel, para llegar hasta el día en que el Mesías iba a venir y iba a inaugurar el reino de Dios. Y vamos a llegar allá un poquitico más adelante, pero nosotros vemos que en Génesis 3:15 siempre tenemos que regresar al principio, hermano. Siempre tenemos que regresar al principio. Allí en Génesis 3:15, cuando Adán peca, el Señor dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. Aquí se anuncia este descendiente, se anuncia esta simiente que iba a venir. Pero hermanos, no es cualquier simiente. Sabemos que es simiente iba a nacer de una mujer, y sabemos que ya hemos dicho en otras ocasiones, y si el Señor lo permite llegaremos en algún momento a Gálatas capítulo 4, donde Pablo nos dice que esta simiente nació bajo la ley y nació nació de una mujer. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos aquellos que estaban bajo la ley. Dios en su cumplimiento, en su tiempo escogido, en el tiempo que Dios determinó, el Mesías vino, y vino nacido de una mujer, como Dios había dicho en Génesis 3:15, y nació bajo la ley para poder redimir a aquellos que están bajo la ley. En Génesis 3:15 nosotros vemos lo que conocemos como el protoevangelio, o el primer evangelio, o la primera expresión que Dios da de salvación, de evangelio, de promesa, de algo que va a ser recibido y algo por lo cual el hombre no va a poder hacer nada para ganarlo, sino que Dios de su corazón y de puro afecto de su voluntad regala a hombres pecadores como Adán y su esposa, y como a nosotros hoy aquí también. Dios anuncia más adelante a Abraham esta promesa que estamos viendo en el día de hoy. Génesis 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
La pregunta que hemos hecho otras veces es si es en Abraham en quien todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. La pregunta sigue siendo si es Abraham el centro de esta historia o si es alguien más. Y Pablo enfáticamente dice que es Cristo. Abraham solamente es un vehículo, un instrumento a través del cual la simiente iba a venir. Pero Abraham no es el centro de esta historia. Cristo es el centro de la historia y Cristo es el centro de la Biblia y Cristo es esta simiente prometida, no es Abraham. Abraham es el vehículo, el instrumento que Dios usó. En el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 18, dice así Moisés: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y aquí tenemos que aclarar que la promesa no está condicionada. La promesa no tiene condiciones. Solamente la ley tiene condiciones que si usted las cumple, Dios lo bendice. Pero tenemos que aclarar esta porción porque si usted lee Génesis 22, versículo 18, el final del versículo, y usted lo lee desconectado de la promesa y desconectado de toda la Biblia, usted puede asumir que esto Dios lo hizo por cuanto obedecisteis mi voz. Y entonces la promesa estaría atada a que Dios lo hizo porque Abraham obedeció. Sin embargo, lo que tenemos que aclarar y tenemos que entender es que Abraham obedeció porque Dios primero cambió su corazón. Dios le regaló fe para que pudiera creer en Dios. A propósito, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en una idolatría inmensa, sumado en idolatría, apartado de Dios, no conociendo nada acerca del Dios verdadero. Y Dios lo llamó y lo sacó de Ur de los Caldeos. Por lo tanto, cuando Dios lo llama y Dios habla con él y Abraham cree y Abraham fue justificado, ¿qué es lo que hace el nuevo corazón? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que hace la nueva naturaleza? Obedecer a Dios. Pero no fue porque Abraham obedeció primero que Dios entonces le dio la promesa. Eso es un error garrafal. La promesa nunca, jamás está condicionada al desempeño humano. Jamás. La promesa es de gracia y si vamos a decir que estuviera condicionado por algo, solamente está condicionada por la obra de Cristo. Porque es cumplimiento y la certeza que tenemos que esta promesa que Dios dio va a venir a cumplimiento, que ya en el tiempo vino a cumplimiento cuando Cristo fue a la cruz, es Dios mismo. La promesa no está condicionada a ningún cumplimiento humano, la promesa no está condicionada a obediencia humana, la promesa no está condicionada a obras, no está condicionada a nada más que a la palabra de Dios, que es firme y verdadera, y la dio y Él cumple y cumplirá. Cuando Cristo regrese, todos los que son de Él se irán con Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Es solo por gracia, solo por la gracia de Dios, Abraham recibió la promesa y asimismo Adán recibió la promesa. Una confirmación que pudiéramos decir, una confirmación apostólica, la vemos en Hechos capítulo 3, en los versículos 25 y 26, dice esto: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El ser humano no puede convertirse de su maldad por sí mismo. El ser humano no tiene en sí mismo la facultad ni el deseo
ni la voluntad de convertirse de sus propios caminos ni de su maldad. Necesita inevitablemente la gracia salvadora de Dios en su vida. Y aquí en Hechos capítulo 3 estamos recordando que la palabra de pacto que Dios le dio a Abraham está contenida en esa promesa que es de gracia, en la cual en su simiente las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y nosotros sabemos que esto no significa que cada una de las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y aquí la bendición tiene que ver con salvación. La bendición tiene que ver con ser salvo en Cristo Jesús, no bendiciones materiales. Tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con ser adoptados a la familia de Dios, con regresar a Dios, con venir al seno de Dios. Y es ahí donde está la bendición. No es una bendición material. No se trata de bendiciones materiales y posesiones en esta tierra. Para eso fue introducida parte de la ley de Moisés, por la cual el pueblo, si se mantenía bajo ciertos estándares y bajo ciertos cumplimientos, el pueblo sería bendecido en la tierra. Pero la promesa de gracia jamás ha estado unida a salvación. La promesa, la bendición en Cristo Jesús, la salvación está desligada completamente de cualquier cumplimiento y cualquier recibimiento de bendiciones temporales. La promesa de Dios y el Evangelio están unidos a la eternidad de Dios en Cristo Jesús y nosotros no hacemos nada para que Dios nos bendiga. Porque Dios nos bendice por gracia en Cristo Jesús y a propósito ya lo ha hecho abundantemente. En Cristo Jesús nosotros estamos completos, diría el apóstol Pablo. Las bendiciones que recibimos materiales diariamente en el día a día no tienen que ver con nuestro cumplimiento ni con nuestra obediencia, sino con que Dios nos ama, con que Dios nos tiene misericordia, con que somos sus hijos, con que Dios es un Padre amante. Pero nada de lo que recibimos material en esta vida está atado o ligado a nuestra santidad progresiva o personal o a nuestra obediencia. Porque si Dios lo fuera a juzgar a usted y a mí en esa obediencia personal, en esa santidad, no recibiríamos ninguna bendición de parte de Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nosotros necesitamos las misericordias de Dios y Dios nos las regala todas las mañanas. ¿Por qué nos regala Dios las misericordias todas las mañanas? Porque no podemos ganarnos a Dios con nuestra obediencia, porque no podemos ganarnos a Dios con nuestra santidad. Por lo tanto, todos los días Dios derrama sobre nosotros su gracia, su amor y su misericordia. La necesitamos diariamente, la necesitamos desesperadamente, todos los días de nuestra vida, en su mejor día, en su mejor obediencia, en su mejor santidad. Estamos anclados a la persona de Cristo, a su obediencia y a su santidad y no a la nuestra. Cristo, la simiente prometida, no es el Israel étnico en sí mismo. A través del Israel étnico vendría esta simiente prometida que es Cristo. Cristo es el Israel verdadero. Cristo es el representante federal verdadero. Cristo es aquel que nos representa delante de Dios y quisiera tener tiempo para hablar y ahondar un poquito más en el pacto eterno, pacto de redención de Dios, pero no tenemos tiempo para eso en el día de hoy. Vamos a ver lo que dice Pablo un poquitico más adelante en Gálatas 3:29 y si el Señor lo permite llegaremos allá en algún momento. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, esto Pablo se lo escribió a aquellos hermanos allá en Galacia, en todas las iglesias de la región, pero también es para nosotros. Recuerden ustedes que Pablo estaba luchando, porque no podemos olvidar cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el capítulo 3 de Gálatas,
que Pablo tuvo que defender su apostolado, que Pablo tuvo que defender que él recibió el evangelio de parte de Cristo mismo, que Pablo está defendiendo que la salvación es por gracia, que la justificación no es por obra, que Pablo está diciendo que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Pablo hasta aquí ha dicho rotundamente que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Y ahora nosotros, mirando lo que está sucediendo en ese contexto y aplicándolo a nosotros mismos, a aquellos que estaban siendo los judaizantes, en aquella carta a los Gálatas, aquellos eran del Israel étnico, eran personas que habían venido de Jerusalén, habían venido hacia la región de Galacia y estaban trayendo Cristo más la ley, el mensaje del evangelio, pero sumándole la ley. Pablo les escribe a aquellos hermanos de la región de Galacia que eran no judíos de nacimiento y le dicen: la herencia viene por la unión con Cristo. Dice: y si vosotros sois de Cristo. ¿Quiénes son los que sois de Cristo? Todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos que hemos confiado en Cristo, todos aquellos que hemos creído el evangelio, los de Galacia y todos en cualquier lugar del mundo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos descendientes de Abraham, no étnicamente, sino espiritualmente. Todos los creyentes somos descendientes de Abraham espiritualmente, somos descendientes de ese Israel espiritual y recibimos la promesa que fue hecha a Abraham, que anteriormente fue hecha a Adán y que Dios concibió en su pacto eterno. Todos nosotros, dice, y herederos según la promesa. No somos herederos por hacer algo. Somos herederos por promesa, lo que significa que somos herederos por gracia. Solamente los recibimos. No traemos nada a cambio para recibirlos. Recibido por gracia, herederos según la promesa. Hermanos, piensen esto. Piensen esto. Hemos hablado un poquitico del pacto de Dios, muy limitadamente. Y hemos hablado de la promesa. Y cómo la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Y Pablo categóricamente dice que es Cristo. Hermanos, a veces leemos la Biblia y no la leemos con intención o no la comprendemos. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener presuposiciones. ¿Y cuáles son esas presuposiciones? Que esa es la palabra de Dios. Es la primera presuposición. Que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, que es viva y que nos va a comunicar algo a nuestras almas. La segunda presuposición, muy importante, que la centralidad de la palabra de Dios, lo que nos quiere comunicar en esencia, lo que quiere que nosotros sepamos es sobre Cristo Jesús. Que de alguna manera, cuando leemos la palabra, lo que nos está comunicando Dios a gritos, a voces, lo que necesitamos es Cristo Jesús a nuestro favor. Pero si nosotros venimos a la palabra de Dios desconectados de Cristo y leemos un salmo o leemos una porción de los profetas o leemos algo del Pentateuco, de la Torá, y no tenemos a Cristo en la mente, vamos a malinterpretar las Escrituras, porque el centro, el foco, la atención hacia donde gira la Escritura es hacia Cristo. Si no lo encuentra en el pasaje que usted está leyendo, búsquelo en todo el capítulo, búsquelo en todo el libro, búsquelo en la sección, pero Cristo está ahí y todo lo que estamos leyendo debe indicar, apuntar y hablar sobre Cristo. La historia de Dios, la historia de la redención no es una historia al azar. Dios no tiene plan B. Si nosotros queremos entender las Escrituras, si queremos entender de qué se trata,
tenemos que siempre tener a Cristo en nuestras mentes cuando leemos las Escrituras. Si no, la vamos a malinterpretar. Por ejemplo, esto es una breve historia. Piense usted en aquel pacto de Dios, en el pacto eterno de redención de Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concertaron esta salvación. Esto ocurrió antes del tiempo, antes del espacio. No había creación. Ocurrió en la eternidad de Dios. Y usamos la palabra ocurrió, y cuando nosotros usamos la palabra ocurrir, sabemos que pasó en un momento específico, pero en la mente de Dios ha estado siempre ahí. No fue que ellos se reunieron un día y vamos a tener esta reunión y este es el pacto eterno. No. Siempre ha estado en la mente de Dios esta idea y este decreto de pacto eterno y pacto de redención, donde Dios el Padre le entregó al Hijo un pueblo para que sea salvo. El Hijo viene entonces, muere en lugar de este pueblo, cumple la ley en lugar de este pueblo, y el Hijo voluntariamente hace todo esto y el Espíritu Santo aplica al creyente esta salvación. Ahora adelantamos la historia y comienza nuestra historia, donde Dios crea. Y cuando Dios crea, ahí comenzó nuestra historia físicamente, porque ya en la mente de Dios siempre estuvimos eternamente. Dios crea, el hombre peca y Dios interpone la promesa de que una simiente iba a venir, Génesis 3:15. Lo que Dios decretó en su pacto eterno, en su pacto de redención, hermanos, tiene que venir a pasar. Tiene que suceder, porque Dios lo ha decretado, porque Dios lo ha ideado, porque Dios lo ha diseñado. Cuando Adán y Eva pecan, Dios entonces introduce esta promesa, introduce la gracia de Dios. Previamente había introducido el pacto de obras por el cual Adán estaba bajo un pacto de obras, porque simplemente tenía que honrar a Dios, obedecerlo. Tenía que ser santo, tenía que obedecer a Dios y guardar su mandamiento. No comas del fruto de ese árbol. Y Adán falló. Cuando Dios introduce la promesa, a partir de ahí, en nuestra historia humana, todo lo que está sucediendo y todo lo que Dios está haciendo, tiene que ver con el desenvolvimiento de esa promesa. ¿Qué necesita esa promesa? Que se cree una familia. Y cuando Noé y sus hijos son salvados de aquellas aguas, Dios está ¿qué? Guardando a Noé, porque Noé era un hombre justo y Noé obedeció a Dios. Hermanos, sí, Noé era un hombre justo y Noé obedeció a Dios. Noé era un creyente y los creyentes obedecemos y le hacemos caso a Dios. Creemos lo que Dios está diciendo. Pero Noé hizo eso porque era un creyente, porque Dios había primero obrado en su corazón. Pero lo que Dios realmente estaba haciendo era salvaguardando la promesa que había hecho de la simiente. Por lo tanto, uno de los hijos de Noé que estaba en aquel barco era de la simiente mesiánica, de la línea mesiánica. Adán, Noé, Sem. Uno de ellos llevaba esta promesa. ¿Y qué sucede después? Dios entonces establece una familia. Y esta familia sale de los lomos de Abraham. Y cuando Dios le da la promesa a Abraham, y sabemos que Dios creyó a Abraham y fue justificado o fue declarado justo delante de Dios, Dios le promete un hijo. Y este hijo sería el que seguiría llevando esta promesa. ¿De qué? De la simiente. Entendamos la historia. Escuchen. De la simiente. Y este hijo tiene otro que es Jacob. Y de los lomos de este Jacob, Dios entonces crea una nación. La nación de Israel. Y en esta nación, y a través de esta nación, va a venir el Mesías.
Y si estamos escuchando y entendiendo esto, cuando empezamos a leer toda la Biblia y llegamos a la nación de Israel, allí en Egipto, si nosotros tenemos esto en mente, nosotros vamos a saber que se trataba de Cristo y no de lo que a veces estamos leyendo. Y cuando Dios de los lomos de Jacob levanta estas 12 tribus, hay una tribu, específicamente la de Judá, que sigue trayendo la línea mesiánica. Y esta línea mesiánica sigue avanzando y pasa por David. Y David es este rey al cual Dios también le hace la promesa de que su reino sería eterno. Y como dijera Pedro, sabemos que David está durmiendo, que David está muerto. Pero el reino del cual estaba hablando la palabra es el reino sempiterno, el reino eterno, que es en Cristo Jesús y no en David, sino en el más grande David o en el mejor David. El pueblo de Dios, a través de esta familia, a través de esta nación y con un templo que Dios estableció para que ellos pudieran adorar a Dios y para que pudieran recordar que no era a través de sus obras, que para acercarse a Dios tenían que ser santos, santos, santos. Dios a través de la ley trajo todo este andamiaje para que el pueblo reconociera que no puedo acercarme a Dios. Para acercarme a Dios tiene que haber derramamiento de sangre. Para acercarme a Dios tiene que haber santidad y no la tengo. Señor, perdona nuestros pecados. Y año tras año y días tras días los animales seguían muriendo. Y el escritor de Hebreo dice que esos animales nunca quitaron el pecado. Pero después de David, entonces, ¿qué sucede? Llega el Mesías. Y cuando llega el Mesías, la simiente que Dios había prometido a Abraham, que Dios había resguardado en Noé cuando el diluvio, y que Dios había prometido a Adán, y que Dios había tenido en su mente por toda la eternidad, ha llegado el momento. Y nace Cristo. Ha llegado la salvación. Ha llegado aquel que nos va a redimir. Por eso podemos ver a un Simeón que dice, ya puedo morir tranquilo, ya puedo morir en paz. Mis ojos han visto la salvación. Aquello que Dios había prometido ha venido a cumplimiento. Y Dios prometió esa simiente, la trajo a través de una familia, creó una nación. Hubo un templo donde el pueblo venía a adorar y recordar que eran pecadores y recordar que necesitaban la gracia y el favor de Dios en esta nación. Después entonces, ¿qué sucede? Cristo viene e instaura su reino. Y sabemos que no se trataba del reino de Israel, sino el verdadero reino de Israel que es en Cristo Jesús. El verdadero reino, la Jerusalén que desciende del cielo. Cristo viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio se trata sobre sí mismo. Y cuando esta simiente llega, Dios ha prometido y cumplió que su simiente llegaría. Y esta simiente, ¿qué es lo que hace? Lo que Dios había prometido allá Adán en Génesis 3:15, viene y hace eso, escacha la cabeza de Satanás. ¿Y cómo escacha la cabeza de Satanás esta simiente? Interesantemente, muriendo en una cruz. La serpiente antigua, Satanás, nuestro enemigo, quedó expuesto y devorado, aniquilado, cuando Cristo en aquella cruz dijo, consumado es. No se trataba de que físicamente Cristo le escacharía la cabeza a la serpiente o de que Cristo físicamente mataría a Satanás, sino que en aquella cruz el plan de Dios estaba siendo cumplido. Y cuando Cristo murió, se cumplió el plan de Dios. Y la promesa que él había hecho vino a cumplimiento en Cristo Jesús. Y ahora nosotros podemos mirar para atrás y podemos decir, Dios ha cumplido. Dios es fiel. Dios hace y cumple un pacto que es inquebrantable. Y esa promesa es de gracia. Y Dios trajo este reino al mundo.
y es un reino espiritual. Y sabemos que el reino todavía no está completo, porque hay muchos creyentes que estamos ya en el reino, pero hay muchas personas que no son creyentes, que Cristo los está atrayendo a su reino. Y el reino fue inaugurado y será consumado cuando Cristo regrese en su segunda venida y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y la muerte ya no tendrá más poder. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, la Biblia se trata de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, si queremos entender las Escrituras, tenemos que leerlas a través de unos espejuelos que sean Cristo. Si me hago entender. Si la lees separado de Cristo, no la va a entender. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, sabemos que en ese reino que Él inauguró o que comenzó o que instauró y que tendrá su cumplimiento en la segunda venida, Él cumplió los 3 oficios. Profeta, fue el verdadero profeta. Sacerdote, fue el verdadero sacerdote, que no solo es el verdadero sacerdote, que no tiene pecados y que puede acercarse a Dios, sino que Él mismo es la ofrenda. Él es el verdadero sumo sacerdote y Él es la verdadera ofrenda que viene y se derrama delante de Dios en libación en nuestro lugar. Y Él es este rey que no gobierna como gobiernan los reyes de este mundo, sino que gobierna nuestros corazones con amor y compasión, con misericordia, con un amor que es inmesurable, que no lo podemos contar, que no lo podemos medir. Cristo gobierna nuestros corazones y también día a día su reino espiritual sigue avanzando. Mi reino no es de este mundo, diría Jesús. Mi reino no es de este mundo. Cristo y su reino sigue avanzando a través de la predicación del Evangelio y un día el reino será consumado. Y un día nosotros estaremos para siempre en ese reino, al lado de ese rey, sentados a la mesa con él. Y ya no habrá más lloro, ya no habrá más llanto, ya no habrá más crujir de dientes, porque los enemigos de Dios ya habrían sido destruidos para ese entonces. Vamos a pasar ahora al segundo punto. La ley no anula la promesa, la herencia es por gracia. Y en Gálatas 17, y con respecto al comentario que haría Martín Lutero, dice así el 17 y el 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Piensen en esto, hermano. Ley es igual a condición y demanda. Donde hay ley, hay condiciones y hay demandas. Hay algo que usted tiene que hacer. Si algo se recibe a través de la ley, es por cumplimiento. Usted cumple algo y la ley le da. Pero la palabra de Dios dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Nadie puede vivir por hacerlas porque tendría que hacerlo perfectamente. El que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que pecare o el alma que pecare, ésta morirá. No hay que estudiar mucho para saber que ha habido un solo ser humano que no ha pecado. No hay que ir a la escuela, no hay que estudiar. Sabemos que todos los seres humanos son pecadores, excepto uno, Cristo Jesús. Ahora, la promesa es igual a gracia y concesión, algo que nos regalan, algo que nos dan. Si se recibe por promesa, se recibe por gracia. Y si se recibe por gracia, es que no lo merecemos y que no hemos hecho nada para merecerlo. Por lo tanto, la ley que vino después de la promesa no puede invalidar la promesa. No puede.
Porque Dios la prometió y Dios cumple y Dios hizo juramento sobre su promesa. Pablo categóricamente dice, no pueden existir dos medios de salvación. Es lo que inferimos de pasajes como estos. No hay dos medios de salvación, solo hay uno. Por gracia, por fe en Cristo Jesús. Por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Hay uno, otro, pero es hipotético. ¿Por qué es hipotético? Porque nadie puede cumplirlo. Este se recibe por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. El otro medio de salvación es cumplir la ley. ¿Por qué es hipotético? Ninguno de nosotros podemos cumplirlo. Somos pecadores delante de Dios. El único que cumplió la ley fue Cristo Jesús. Nadie la ha cumplido, nadie la está cumpliendo, nadie la va a cumplir. Por lo tanto, la ley no puede invalidar la promesa de Dios. Nadie puede llegar a Dios por su santidad u obediencia. ¿Cuál es la naturaleza de la ley? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la naturaleza de la ley, que nos dice nuestro pecado. Dijimos hace unas semanas que la ley es como un espejo en el cual nosotros nos miramos y vemos lo sucio que estamos. ¿Hay algo malo en el espejo? No hay nada malo en la ley. En la ley no hay nada malo. Cuando nos miramos en esa ley, la ley dice, tú eres un pecador. Oh, pero mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello. Y la ley te pregunta, ¿lo estás haciendo perfectamente? Porque yo lo que demando es perfección. Porque Dios es perfecto. Y yo hablo del carácter santo de Dios y de su naturaleza no pecaminosa. Excelso, santo, sin pecado. Oh, no, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Desaprobado, la ley te dice. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Y quién te lo ha pedido? Porque Dios no nos pide nuestros mejores esfuerzos. Dios quiere que nosotros creamos, confiamos y descansemos en Jesús. Y una vez que nosotros confiamos, descansamos, creemos en Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros hace en nosotros por fe las obras que Dios ha dictado para nosotros. No lo hacemos por mejor esfuerzo o no lo hacemos por tratar de lograr nada. Nace naturalmente de un nuevo corazón, de un alma nueva que anhela y quiere y se goza en la ley de Dios. Eso somos todos los creyentes. La nueva naturaleza anhela, ama la ley de Dios, quiere ser obediente, quiere ser santo como Dios es santo. No lo hacemos por hacer nuestro mejor esfuerzo. Si es por hacer nuestro mejor esfuerzo, ya no es de corazón, ya no es con un corazón sincero. Pero primeramente cuando nos paramos delante de ese espejo o delante de esa ley, decimos, Señor, perdónanos. No podemos llegar, no podemos cumplir. Ayúdame, Señor, por la fe, anclados en Cristo, ayúdame por amor a vivir en santidad. Ayúdame por amor a ser santo, a ser obediente. Porque estoy en Cristo, porque hay una nueva naturaleza en mí. Y es Dios quien lo hace a través de su Espíritu en nosotros. No somos nosotros mismos queriendo ser fuertes, ni obedientes, ni santurrones, porque eso es lo que somos muchas veces. Cuando hablamos de santidad y de obediencia sin tener en cuenta la santidad y la obediencia de Cristo, estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos tirando a Dios por el piso, porque lo que estamos diciendo es la sangre de Cristo no es suficiente. Y la santidad que yo tengo en Cristo Jesús no es suficiente. Dios y mi prójimo necesitan mi obediencia y mi santidad. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La ley no justifica, hermano. La ley revela nuestro pecado. La ley produce condenación. A propósito, es un ministerio de muerte.
No lo está diciendo Ruslan, es lo que dice Pablo. Y cuando lo dice Pablo, lo dice el Espíritu, quien es Dios. La ley es un ministerio de muerte y no invalida la promesa. La promesa es de gracia y la promesa es en Cristo Jesús. Ya vimos ya hace un tiempo atrás en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y antes de seguir leyendo, voy a aclarar esto. Pablo lo que está diciendo aquí no es simplemente todos los que dependen de las obras de la ley para salvación están bajo maldición. Eso es verdad. Todos los que dependen de las obras para llegar a ser salvos están bajo maldición porque no pueden cumplir las obras de Dios perfectamente. Pero escucha, si usted es un creyente y usted aún como creyente depende de las obras de la ley, usted está siendo engañado. No está bajo maldición porque ahora en Cristo Jesús ya no hay maldición. Ya Cristo Jesús tomó la maldición por nosotros. No hay creyente que esté en maldición. Lo que sí está es engañado. Lo que sí está es profundamente engañado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y esto es para salvación. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley exige obediencia perfecta que no le podemos dar. Necesitamos a Cristo, hermano. Necesitamos a Jesús. Necesitamos su evangelio. ¿Cuál es la naturaleza de la promesa? Dice Pablo en Romanos 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. No por obras. No por obras. Seguimos, ya el tiempo se nos está acabando. En el mismo capítulo 4 de Romanos, pero esta vez en el versículo 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué tiene que ser por fe para que sea por gracia? Para que sea firme. Porque si es por nuestro cumplimiento de la ley, nunca va a ser firme porque nosotros no podemos cumplirla. Por lo tanto, Dios la dio esta promesa por gracia para que pudiera ser firme, porque está amparada y anclada en la fidelidad de Dios y no en nuestro cumplimiento y no en nuestro desempeño humano. Observen la lógica de Dios, hermano. Esta es la lógica divina. Si fuera por ley, no sería por gracia. Si fuera por gracia, no sería firme. Perdón, si no fuera por gracia, no sería firme. Si no fuera por gracia, no sería firme, porque estuvieran paradas en nuestra propia obediencia, nuestra propia santidad. Pero Dios quiso que fuera firme, por eso es por promesa, y esta promesa fue por gracia. No la merecía Adán, no la merecía Abraham, no la merecemos nosotros. Dios nos las ha regalado por gracia. ¿Cómo la promesa es superior a la ley? La promesa fue dada primero. La promesa fue dada primero a Abraham, y antes de Abraham fue dada a Adán, y antes de Adán fue concebida en el seno de Dios, en la Trinidad. No va a fallar, no va a fallar. La promesa fue ratificada por un juramento divino. Y no tenemos tiempo hoy, pero hablamos hace unos días atrás cómo Dios puso a dormir a Abraham y él fue quien juró y él fue quien pasó en el medio de aquellos animales muertos y la sangre estaba derramada. Y lo que Dios estaba diciendo es: si yo no cumplo, que me pase lo mismo que le está pasando a estos animales. Pero sabemos que Dios no falla. Dios hizo el pacto consigo mismo y él mismo lo cumplió. Abraham estaba en profundo sueño, recibiendo la promesa y la bendición de Dios, no por lo que Abraham haría. La promesa depende del carácter de Dios, no del desempeño humano. La promesa es mayor y superior a la ley porque depende del carácter y de la fidelidad de Dios y no de nuestro desempeño. La ley depende del desempeño humano. Una vez más, el que haga estas cosas vivirá
por ella. Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y hablamos de eso hace varios domingos. Es imposible que Dios mienta. Dios ha jurado, Dios ha prometido, Dios ha dado su palabra. Él no es como nosotros. Si Él promete, Él cumple. Si Él promete, Él cumple. Cristo cumple la ley y de esa manera asegura la promesa. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo, cuando nació de mujer y nació bajo la ley, no vino para quitar la ley. Él vino para cumplirla. Porque Dios tiene que ser vindicado. Alguien tiene que pararse delante de Dios con justicia completa, con total santidad, con obediencia inexcusable, con obediencia que no puede fallar. Y como Dios dio la ley y como Dios demanda obediencia, nuestro representante federal, Cristo Jesús, nace bajo esa ley y toma sobre sí no solo nuestros pecados, sino que durante toda su vida cumplió la ley de Dios. Y ahora se presenta delante de Dios con una vida santa e inmaculada. Y ahí en la cruz, siendo castigado por nuestros pecados, y Dios poniendo todos nuestros pecados sobre Él, y al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Dios, justicia de Dios en Él. Cristo Jesús seguía siendo santo en esa cruz, seguía siendo justo, seguía siendo sin mancha, seguía siendo sin pecado, pero Dios lo estaba tratando a Él como el más vil de todos los pecadores. Pero nunca hubo pecado en su boca, jamás hizo pecado, ni aún en aquella cruz, pero Dios lo estaba tratando como el más vil pecador. Cristo vino para cumplir la ley a nuestro favor, para que alguien le diera a Dios ese honor, para que alguien vindicara la justicia de Dios. Gálatas 3:13, que ya lo estudiamos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya vamos a terminar. Miremos algunas diferencias teológicas que son claras para concluir esta porción. La ley demanda justicia. La ley condena al pecador. La ley se basa en obras. La ley exige obediencia perfecta. Y la ley produce ira y temor. En palabras de Pablo, la ley produce ira en el corazón del humano. La promesa, ¿qué hace la promesa? Regala justicia, justifica al pecador, se basa en la gracia de Dios, descansa en la obediencia perfecta, pero la de Cristo, y produce consuelo, paz a nuestros corazones, produce consuelo y paz en vez de ira y temor. Para concluir, hermanos, si dependemos de las obras de la ley para salvación, estamos bajo maldición. Si dependemos de las obras de la ley para nuestra santificación progresiva y nuestra obediencia diaria, estamos siendo engañados. Si usted ha escuchado este mensaje y si usted es un creyente, siga confiando en Jesús, siga creyendo, la promesa fue dada por gracia, la ley es inferior a la promesa. Cristo Jesús vino y Cristo Jesús regresará. Y si usted es un no creyente y está escuchando en esta mañana, o lo está escuchando por YouTube o por cualquier medio, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día en el cual Dios, a través de su palabra, nos llama y nos dice: arrepentíos,
creer el Evangelio. En Él hay suficiente gracia, en Él hay suficiente salvación, en Él y solo en Él está la salvación del pecador. Oremos, hermanos.